Imagen. Se ve bien. Muy bien. Pues hoy nos toca revisar el tema referente a los tumores benignos y malignos del ovario. Es un tema bastante largo y complicado. Lo que yo quiero que ustedes, como alumnos de quinto año, pues conozcan el ABC de esta patología. Y el detalle ya se va a ir conociendo con la especialidad. Bien, ustedes tienen que saber de que el ovario deriva de 3 epitelios importantes. ¿Y cuáles son esos epitelios? El epitelio celómico, el mesénquima y las células germinales primordiales. ¿Por qué nosotros tenemos que saber la composición del ovario, de qué epitelios deriva? Porque a través de estos diferentes tejidos se van a producir los diferentes tumores. Por otro lado, también debemos saber de que el ovario tiene origen mesodérmico, a excepción de las células germinales que se originan del endodermo. El 80% de los tumores a nivel de los ovarios son benignos, principalmente en la edad reproductiva, entre los 20 y 44 años. Si nosotros encontramos un tumor de ovario en la edad de la premenopausia o la menopausia, pues tenemos que pensar de que se trata de un tumor maligno. El cáncer de ovario es la 4ª causa de muerte en las mujeres y es de mal pronóstico. ¿Por qué decimos de mal pronóstico? Porque lastimosamente esta patología es silenciosa, es asintomática en sus fases iniciales. Entonces la paciente que tiene un cáncer probable de ovario va a acudir al médico cuando ya este tumor o este cáncer está en etapa muy avanzada. Por eso es de mal pronóstico. En las mujeres menores de 20 años, el 60% de los tumores son de origen germinal. Y el 80% de los tumores en la posmenopausia son de origen epitelial, es decir, que se originan en el epitelio celómico. Bien, los tumores del ovario pueden ser quísticos o mixtos. También pueden ser benignos y malignos, funcionantes y no funcionantes. ¿Qué significa esto? Que hay algunos tumores que son productores de hormonas, principalmente estrógenos y andrógenos. Durante el periodo reproductivo, cuando nosotros encontramos tumores, lo más frecuente es que se trate de un tumor benigno, entre los 20 y 48 años. Perdón, 44 años. La posibilidad de que un tumor sea maligno en una paciente menor de 45 años es poca. ¿Cuál es la clínica de los tumores de ovario benigno? Generalmente son asintomáticos. Muchas veces nosotros los ginecólogos encontramos un quiste de ovario al solicitar una ecografía transvaginal o ginecológica de rutina. A veces las pacientes pueden presentar una distensión abdominal, dolor o malestar en bajo vientre. Por otro lado, algunas mujeres también pueden referir sensación de presión en la parte baja del abdomen. Y muchas veces puede haber un dolor agudo, brusco. En esos casos, nosotros debemos pensar en una probable causa de torsión anexial o una rotura del quiste hemorrágico. Si el tumor es activo, es decir, es un tumor funcionante, pues va a estar relacionada con la producción de estrógenos. Y como es un tumor funcionante y produce estrógenos, pues la paciente va a presentar alteraciones en el ciclo menstrual, generalmente metrorragias
o sangrados intermenstruales. Bien, son los tumores benignos en el ovario. Son los quistes de inclusión germinal, un quiste folicular, quiste de cuerpo lúteo o quiste luteínicos de la teca. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos quistes en qué consisten. Los quistes de inclusión germinal. Estos quistes de inclusión germinal generalmente se presentan frecuentemente en las pacientes posmenopáusicas, pero son pequeñas formaciones quísticas que llegan a medir de más o menos a 1 a 2 milímetros de diámetro y son de contenido seroso. Estos quistes de inclusión germinal son asintomáticas. Generalmente llegamos al diagnóstico por una ecografía y muchas veces nos podemos confundir macroscópicamente con una TBC miliar o pequeñas tumoraciones. Y el tratamiento, pues, es observación. Los quistes foliculares. ¿Qué son los quistes foliculares? Son quistes funcionales, bastante frecuentes en la edad de la adolescencia, que llegan a medir menos de 5 o hasta 8 centímetros. Y estos quistes generalmente, cuando uno detecta ecográficamente, la conducta es observación y se van reabsorbiendo espontáneamente en 2 o 3 meses. Y si no ocurre la evolución espontánea, pues debemos usar los anticonceptivos orales durante 2 o 3 meses. Los quistes del cuerpo lúteo. Estos quistes del cuerpo lúteo se caracterizan por una hemorragia excesiva en la ovulación y esto se produce por una probable mayor producción de la hormona luteinizante. Muchas veces este quiste del cuerpo lúteo puede llegar a romperse y como llega a romperse va a producir hemoperitoneo y esto puede ser un abdomen agudo y llegar a confundirse con un embarazo ectópico. Y si es así, que tiene un abdomen agudo, pues el tratamiento es quirúrgico. Los quistes luteínicos de la teca. Estos quistes son menos frecuentes. Generalmente son bilaterales y se caracterizan o se presentan estos quistes porque va a haber mayor producción de la hormona gonadotrofina coriónica por el trofoblasto. Y esto generalmente ocurre en vasos molares en un 25% o en un coriocarcinoma en un 15%. También podemos tener quistes luteínicos de la teca en las gestaciones múltiples, en aquellas mujeres que han usado el citrato de clomifeno o bien la hormona gonadotrofina coriónica para poder inducir la ovulación, o han usado los análogos del gen RH. Por lo tanto, estos quistes no requieren tratamiento. ¿Por qué? Porque son quistes que se presentan secundariamente, digamos, a un embarazo molar, y se resuelven estos quistes cuando se resuelve la causa primaria. Bien, ¿cuáles son los tumores que derivan del epitelio celómico? Los tumores benignos. Son los tumores quísticos y los tumores con hipercrecimiento del estroma. ¿Cuáles son esos tumores quísticos? Benignos. El cistoadenoma seroso, el mucinoso, el endometrioma, son los quistes achocolatados o las formas mixtas. Y los tumores con hipercrecimiento del estroma, pues en este grupo tenemos el tumor de Brenner. Y los tumores derivados de las células germinales, generalmente tenemos los quistes dermoides, los teratomas, que son benignos. Y los tumores que derivan del estroma gonadal, tenemos los tumores de las células de la teca, que son los tecomas, los tumores de las células de la granulosa, que son tumores funcionales, que van a producir estrógenos y van a producir características feminizantes, los tumores de las células de Sertoli-Levy, que estos tumores producen andrógenos, por lo tanto, son virilizantes. Y por último tenemos los gonadoblastomas.
Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores en esta patología? Dentro de los factores de riesgo, vamos a mencionar aquellas mujeres que usan terapia de reemplazo hormonal tienen mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de ovario. La edad. Si nosotros encontramos un tumor de ovario en las pacientes premenopáusicas o posmenopáusicas mayor de 5 centímetros, es sospecha de cáncer de ovario. Una menarquia temprana, una menarquia tardía, la nulliparidad, los antecedentes familiares, las disgenesias gonadal, BRCA1, BRCA2, la dieta alta en grasa y lactosa. Vean, todos estos factores de riesgo es importante conocer cuando uno realiza una anamnesis, una historia clínica, indagar sobre estos aspectos. Para nosotros es muy importante como médicos y poder identificar los factores y ver la probabilidad de que la paciente esté desarrollando un cáncer de ovario. ¿Y cuáles son los factores protectores? ¿Quiénes no pueden tener probablemente un cáncer de ovario? La multiparidad. Las mujeres usuarias de anticonceptivos orales, la lactancia materna, la menarquia tardía y la ligadura de trompas. Bien, aquí les traje un resumen sobre qué criterios usamos para indicar de que un tumor es maligno o un tumor es benigno. Los criterios de malignidad son el tamaño del tumor. Si nosotros detectamos un tumor de ovario mayor de 10 centímetros en la premenopausia, es sospecha de malignidad. Y de 5 centímetros en la posmenopausia, también es sospecha de malignidad. Las estructuras sólidas intratumorales, la bilateralidad, formaciones papilares en el interior del quiste o del tumor, presencia de proyecciones papilares internas y externas. Cuando es un quiste sólido, cuando tiene una pared gruesa y tiene ascitis y las asas intestinales están adheridas a la tumoración. Todos estos criterios nosotros vamos a poder identificar mediante una ecografía. ¿Y cuáles son los criterios de benignidad? Cuando el tumor es unilateral, es decir, que solamente compromete uno de los ovarios. 2, cuando la consistencia es quística, cuando la cápsula es fina, cuando en las tumoraciones no existe proyecciones papilares internas ni externas y cuando hay ausencia de ascitis. Entonces, es muy importante, ¿ya?, saber, tener el conocimiento de estos criterios para poder llegar a un diagnóstico. ¿Cuál es la clínica? La clínica ya de un cáncer de ovario. Hemos dicho que es asintomática. Y algunas veces las pacientes pueden presentar dolor o metrorragias irregulares. Va a haber una sintomatología digestiva. Cuando ya el tumor es demasiado grande, estos tumores a veces llegan a medir más de 20 centímetros. Entonces van a provocar estreñimiento y compresión urinaria. En las fases avanzadas, la paciente va a tener ascitis, anorexia, astenia, va a haber una distensión abdominal. Y los signos sospechosos de malignidad son ascitis, bilateralidad y crecimiento rápido. Entonces, la paciente va a acudir a la consulta médica principalmente por esto, por la distensión abdominal. Y sabemos que la distensión abdominal está causada por el tamaño del tumor y por la ascitis. Por lo tanto, la paciente ya está en un cuadro o en una etapa avanzada. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta patología?
Lo primero y fundamental es una buena historia clínica, ¿verdad? Y un examen físico. En el examen físico vamos a encontrar un tumor y el tumor va a tener la característica de ser fijo y de consistencia dura. Y frente a esta situación, ¿qué exámenes complementarios vamos a solicitar para poder identificar el tumor, si es maligno o benigno? Vamos a pedir una ecografía abdominal y una ecografía transvaginal. ¿Y qué datos vamos a observar en una ecografía? Vamos a ver, uno, la presencia de un tumor, el tamaño. Vamos a identificar si es unilateral o bilateral. Las características del tumor, si es quístico, si es sólido o mixto. Ascitis. Y luego vamos a pedir también una ecografía Doppler para ver la resistencia vascular. Todo esto pues nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Para saber si es un tumor maligno o benigno. Acá les traje una imagen de un carcinoma de ovario. Vean ustedes, acá tiene una cápsula dura y aquí vemos las proyecciones intrapapilares irregulares. Acá tenemos una ecografía Doppler. Aquí tenemos el CA de ovario, vean ustedes, irregular. Y acá está el Doppler donde hay mayor resistencia vascular. Y aparte de la ecografía abdominal y eco transvaginal, se debe pedir también una resonancia magnética y un TAC. Esto se solicita para poder detectar metástasis y adenopatías e invasión a órganos vecinos. Por otro lado, también se debe pedir los marcadores tumorales. Entre ellos está el CA-125, el CA 19.9, la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica. Todos estos marcadores tumorales se debe pedir dependiendo de qué tumor se trata. Si es un tumor epitelial, si es un tumor mucinoso o es un tumor germinal. Bien, el diagnóstico de esta patología se realiza por la laparotomía exploradora y la biopsia. Son los dos medios que nos van a dar el diagnóstico de seguridad. Acá, por ejemplo, tenemos un quiste de ovario. Miren el tamaño de los quistes, son grandes. Acá también tenemos un tumor de ovario, es cáncer, vean ustedes, en el interior del tumor. Acá también hay otro tumor de ovario. Bien, ¿cómo clasificamos? Bueno, aquí les traje otra diapositiva para hacer un resumen del origen de los tumores en el ovario. Hemos dicho que se originan del epitelio celónico, que son, acá se van a originar los tumores epiteliales, que son el seroso, mucinoso, endometrioide. Acá tenemos de las células germinales, el teratoma, el disgerminoma, y acá tenemos los tumores de los cordones sexuales. Entonces, vean ustedes qué importancia tiene conocer los epitelios que conforman el ovario. Bien, se usa mucho la terminología de tumores borderline. ¿A qué se refiere esto? Estos tumores de borderline son tumores que tienen un comportamiento intermedio entre benigno y maligno. Y estos tumores pueden ser serosos o mucinosos. Bien, los tumores epiteliales son aquellos tumores que derivan del epitelio celónico. El 75% de todos los tumores ováricos corresponden a estos tumores epiteliales y el 90% de estos tumores son malignos. Ya sabemos cuáles son los tumores epiteliales, son el seroso, mucinoso, endometrioide, las células claras, el tumor de Brenner y los tumores borderline. Los tumores serosos. ¿Qué son los tumores serosos? Estos tumores serosos también son tumores epiteliales. Generalmente estos tumores son bilaterales y
y son los que se malignizan 3 veces más que los mucinosos. Aquí tenemos un tumor seroso. Aquí un cistoadenoma bilateral. Ahora tenemos otro tumor epitelial, que son los tumores mucinosos. En la mayor parte de estos tumores son benignos y son unilaterales y son de gran tamaño. Y a veces estos tumores, por ser de gran tamaño, en el momento de la cirugía puede romperse. Y al romperse puede originar implantes peritoneales. A esto nosotros llamamos pseudomixoma peritoneal. Acá tenemos un tumor mucinoso. Los tumores endometrioides, generalmente estos tumores, la mayoría son malignos. Y estos tumores se van a acompañar en un 30% de casos de adenocarcinoma primario de endometrio y el 10% de endometriosis ovárica. O sea, con estos antecedentes, la paciente puede presentar un tumor endometrioides. Acá tenemos un cistoadenocarcinoma endometrioide. Vean ustedes las características. Tumor bastante, con una cápsula gruesa, irregular, con tumoraciones interiormente en el tumor. Aquí igual un cistoadenoma endometrioide. Los tumores de las células claras también es un tumor epitelial. Son tumores malignos, frecuentes en caso de endometriosis. Y este tipo de tumores no se puede usar ningún tipo de tratamiento porque son tumores funcionales, porque producen estrógeno. Y suelen ser muy agresivos estos tumores, cursan con hiperpirexia e hipercalcemia. El tumor de Brenner es un tumor benigno, se presenta en una frecuencia menor del 1%, y posee un epitelio semejante al transicional de la vejiga. Acá tenemos un tumor de Brenner. Muy bien, ahora vamos a entrar al grupo de los tumores germinales. Esto es muy importante. Estos tumores se presentan en mujeres menores de 20 años y representan el 75%. Y son unilaterales y de gran tamaño. ¿Y cuáles son esos tumores germinales? Tenemos el teratoma quístico benigno, el teratoma inmaduro, el disgerminoma, el tumor del seno endodérmico, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y el tumor del estruma ovárico. Todos estos tumores son germinales y pueden presentarse en mujeres de menores de 20 años. El tumor frecuente que se presenta en esta edad de las mujeres es el quiste dermoide. Es un tumor germinal y es benigno. Y se caracteriza este tumor por la presencia de material sebáceo, como pelos, cartílagos, huesos y dientes. La transformación maligna es menos del 2% si es que encontramos este tipo de tumores en mujeres mayores de 40 años. Acá tengo un tumor dermoide. Fíjense ustedes, esto es pelo, cartílago, hueso, dientes. Un teratoma maduro. El teratoma inmaduro. El teratoma inmaduro es un tumor maligno. Presenta tejido con diferentes grados de diferenciación que son inmaduros. Tejido embrionario, derivados del mesodérmico, por ejemplo, puede contener tejido neural y cartílago. Acá tenemos un tumor de ovario igual, cartílago. Y tenemos el disgerminoma. Este tumor se presenta en las mujeres jóvenes. Es el tumor maligno más frecuente que deriva directamente de las células germinales. El tratamiento es quirúrgico. Y si recidiva, el tratamiento es con radioterapia. Es un disgerminoma. El tumor del seno endodérmico es altamente maligno y producen alfa-fetoproteínas. Microscópicamente en este tumor vamos a observar estructuras glomerulares patognomónicos, que son los cuerpos de Schiller-Duval.
Este es ese tumor del seno endodérmico. El carcinoma embrionario son muy raros, producen alfa-fetoproteínas. El coriocarcinoma es poco frecuente, produce la hormona gonadotropina coriónica que va a estimular el estroma ovárico, produciendo metrorragias y pubertad precoz. Y el tumor del estroma ovárico pues se caracteriza por producir hormonas tiroideas, T3 y T4, ¿no? Y es un tumor funcionante, va a producir un hipertiroidismo. Y la transformación maligna es menos del 5% y el tratamiento es quirúrgico. Muy bien, ahora vamos a hablar aquellos tumores que se van a originar de los cordones sexuales del estroma. ¿Cuáles son esos tumores? Generalmente estos tumores son tumores funcionantes porque van a producir hormonas, estrógenos, andrógenos, pues constituye el 5% de todos los tumores ováricos. ¿Y cuáles son esos tumores? Son los tumores de la granulosa, tumores de la teca, el fibroma, el androblastoma y el ginandroblastoma. Los tumores de la granulosa, pues estos tumores se caracterizan por tener las células formando en rosetas y regiones acelulares, llamadas también los cuerpos de Karl-Essner. Estos son productores de estrógeno, por lo tanto pueden provocar una pubertad precoz, una hiperplasia endometrial y alteraciones de amenorrea y metrorragia por la producción de estrógenos. Acá tenemos el tumor de la granulosa. Los tumores de la teca son tumores generalmente benignos y son productores de estrógenos y andrógenos. Tenemos el fibroma, es benigno, derivado del mesénquima, y que está asociada a la citis en un 40% de los casos, y 1% forma parte del síndrome de Méis. El síndrome de Méis se caracteriza por ascitis, hidrotórax y tumor de ovario. Acá tenemos un fibroma del ovario. El androblastoma y los ginandroblastomas también son tumores productores, ¿no? Por ejemplo, el androblastoma deriva del estroma ovárico con diferenciación a tejido gonadal masculino. Y son los que producen andrógenos. Y van a producir viralización, hipertrofia del clítoris y pueden derivar también de las células de Sertoli-Leydig o ser mixtos. Los tumores metastásicos. Estos tumores metastásicos tenemos el tumor de Krukenberg. Es un tumor metastásico ovárico bilateral con células en anillos de sello. Puede ser de origen mamario y suponen el 10% de los tumores ováricos. Es decir, que el 6% del total de los tumores metastásicos puede ser a causa de un cáncer de mama, de un cáncer de endometrio o linfomas. Acá tenemos un tumor de Krukenberg. Bien, ahora vamos a hablar un poco del estadiaje del cáncer de ovario. El estadiaje se realiza en 4 estadios. El estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 es cuando el tumor está localizado en el ovario. El estadio 2, cuando el tumor va a extenderse a la pelvis. Es decir, que va a comprometer útero y trompas. Y el estadio 3 es el tumor que va a afectar ya a órganos intraperitoneales, extrapélvicos. Va a afectar ganglios linfáticos, retroperitoneales, inguinales y puede haber metástasis a superficies en hígado. Las pacientes acuden a la consulta en este estadio, porque en este estadio 1 y 2 son asintomáticas. No presentan distensión abdominal, no presentan anorexia ni ascitis. Pero sí, en este estadio ya la paciente se hace sintomática. Y el estadio 4, pues ya cuando hay una afección y una metástasis a órganos distantes. Bien, la propagación del cáncer de ovario se realiza por implantación directa, por vía linfática y hemática es poco frecuente. ¿Cuál es la conducta en un tumor de ovario? La conducta en un tumor o en un cáncer de ovario es la cirugía.
¿Y cuál es el objetivo de la cirugía? A través de la cirugía, nosotros vamos a certificar el diagnóstico. Vamos a realizar la etapificación y vamos a realizar la extirpación del tumor primario. Y vamos a hacer lo que se llama la citorreducción tumoral en etapas avanzadas. Entonces, esto es el objetivo de la laparotomía exploradora. La laparoscopía. La laparoscopía no tiene utilidad como terapia en el cáncer de ovario avanzado, pero sí nos da una gran ayuda en el diagnóstico, principalmente en los tumores benignos. ¿A qué se llama cirugía citorreducción? La cirugía citorreducción es la cirugía para remover el tumor primario y así como las metástasis asociadas. Y esto va a depender mucho del estado general de la paciente y se debe realizar la resección de la mayor cantidad posible del tumor. Entonces, la cirugía de citorreducción consiste en sacar el tumor primario, en este caso puede ser el tumor a nivel del ovario, y se va a acompañar de una histerectomía total, sacar ambos ovarios, ambos anexos, una omentectomía infracólica, se va a realizar una resección de cualquier metástasis que exista, una resección y metástasis a nivel intestinal, se va a realizar una linfadenectomía pélvica paraórtica, se tomará biopsias de todas las zonas sospechosas a nivel del fondo de saco, de Douglas, espacio parietocólicos, fosas ováricas, cúpula diafragmática, y al finalizar la cirugía debe quedar menos de 1 centímetro el tumor residual. Entonces, a eso se llama la cirugía citorreducción. Entonces, cuando nosotros tenemos tumores confinados solamente en el ovario, sin compromiso a otros órganos vecinos, ¿qué debemos hacer? Exploración sistémica de todas las superficies intraabdominales y viscerales. De cualquier área sospechosa o adherencia se debe tomar biopsia. Hay que biopsiar la superficie del diafragma y revisión del aumento mayor y ganglios retroperitoneales. Todo esto se debe hacer en un estadio 1, por ejemplo, ¿no? Revisar prácticamente toda la cavidad abdominal. Entonces, los hallazgos de la laparotomía de estadiaje clasifica a las pacientes en uno de estos dos grupos. Hemos dicho, pacientes que van a ir a una cirugía con citorreducción óptima, que es lo que hemos mencionado, que debemos hacer toda una cirugía amplia, o pacientes que van a la cirugía sin citorreducción óptima. ¿Qué pacientes van a esta cirugía? Esta cirugía sin citorreducción óptima consiste en solo tomar biopsias para confirmar el diagnóstico anatomopatológico y valorar la extensión. No se puede hacer todas las técnicas que hemos mencionado. Simplemente tomar biopsias de todas las estructuras y cerrar la pared abdominal. Estas pacientes son candidatas a quimioterapia y reciben de 3 a 6 ciclos. Después de 3 ciclos, nosotros podemos volver a revalorar a la paciente y realizar una cirugía de intervalo. O sea, completar la cirugía. Ya acá se puede hacer la histerectomía total, la salpingoferectomía bilateral, las omentectomías, pero eso ya se va a ir valorando. Entonces, como conclusión, ¿cuándo debemos realizar una cirugía? 1. Cuando el tumor está presente en una mujer posmenopáusica mayor de 5 centímetros o 6 centímetros. Cuando el tumor es mayor de 6 centímetros en la premenopausia, con las características que hemos mencionado anteriormente. O cuando el tumor es menos de 6 centímetros y es sólido. O cuando el tumor menos de 6 centímetros persiste después de 2 meses de observación en la premenopausia. El conocimiento de los antecedentes genéticos es muy importante. A veces hay
pacientes que tienen antecedentes muy fuertes, que la mamá, la hermana ha tenido cáncer, pues ellas solicitan una oferectomía profiláctica. Si ellos solicitan y se les explica todo lo que puede suceder, pues se debe hacer una oferectomía profiláctica tomando en cuenta los antecedentes genéticos. Y debemos saber que la estadificación de los tumores de ovario, del cáncer de ovario, y la detumoración, es decir, sacar el útero, es base del pronóstico. Y todo esto se hace por medio de la cirugía. La citorreducción óptima aumenta el índice de curación del 25 al 33%. Entonces, como verán ustedes, queridos estudiantes, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ¿tienen alguna pregunta? Es una patología bastante complicada, bastante compleja, pero lo que me interesa es de que ustedes sepan diferenciar los orígenes de los tumores, y si ustedes tienen un tumor en una niña de 20 años o 18 años, un tumor grande de 10 o 15 centímetros, pues piensen que se trata de un tumor de origen germinal. ¿Y cuál es la sintomatología y qué se debe hacer? Lo importante, ustedes como médicos generales, diagnosticar y derivar al médico correspondiente. ¿Alguna pregunta? Doctora, buen día. Una pregunta. Usted dijo que los anticonceptivos orales bueno, en las pacientes que utilizan anticonceptivos orales no podrían desarrollar un cáncer de ovario. ¿Esto también aplica para para las pacientes que utilizan los implantes intradérmicos? Sí, porque los implantes intradérmicos son anticonceptivos, ¿no? Solo que estos implantes no llevan estrógenos, llevan progestágenos. Entonces, lo que hace es de que este implante, ¿qué va a producir? Va a evitar la ovulación. Y por lo tanto, va a prevenir un cáncer de ovario o un quiste de ovario, porque el ovario va a estar en reposo, no va a ovular. Por eso que como factor de riesgo para el cáncer de ovario es la nuliparidad, porque estas pacientes que no llegan a embarazarse, este ovario va constantemente ovulando. Y al ovular constantemente, que deja una cicatriz. Y este tejido cicatrizal va a actuar como un factor displástico. Por lo tanto, sí, es un protector el implante. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Es un tema árido, es un tema difícil, pero de este tema hay que aprender el ABC. Los fármacos que se usan para la quimioterapia generalmente es los platinos, ¿no? Pero eso ya lo maneja el oncólogo. Otra cosa que me olvidé decirlo. Esta patología no debe ser manejado por un cirujano o por un ginecólogo. Debe ser manejado por un especialista, que es el oncólogo quirúrgico. Ya tenemos las especialidades como oncología clínica, que va a manejar la parte de quimioterapia, y el oncólogo quirúrgico, que maneja la parte quirúrgica. Entonces, ellos manejan muy bien, dosifican muy bien los medicamentos de la quimioterapia. Doctora, hay una consultita. Hay una técnica que creo que se utiliza mucho en cirugía, que es la morcelación. ¿En estos pacientes igual estaría indicada esta técnica? No. Lo ideal es tratar de sacar en bloque todo el tumor, porque si nosotros despedazamos el tumor, estamos corriendo el riesgo de poder implantar las células en la cavidad del abdomen.
Ok. Por eso le digo que estas cirugías deben ser realizadas por personas con mucha experiencia y y personas que están pues subespecializados de oncología quirúrgica. Listo, doctor. ¿Alguna otra Doctora, pregunta? ¿pero la biopsia se podría realizar por laparoscopía o sí tiene que ser sí o sí por laparatomía? Por la laparatomía, porque la laparatomía, para sacar la biopsia en un CA de ovario, uno tiene que hacer la laparatomía porque tiene que revisar toda la cavidad abdominal. En cambio, por la laparoscopía, pues, inclusive si hay adherencias a nivel de pared, te va a dificultar el ingreso de los trócares de la laparoscopía. Entonces, esto es sí o sí por la laparatomía. Se tiene que hacer una revisión sistemática de toda la cavidad del abdomen, revisar absolutamente todo, epiplones, diafragma, hígado, los ganglios paraórticos, pélvicos. No, es una cirugía grande y esta cirugía dura más o menos como 5 o 6 horas. Ya. Gracias, doctora. Y el diagnóstico del cáncer de ovario es por biopsia, por anatomopatología. Doctora, y en el caso de un tumor borderline, ¿se debe reevaluar al tumor o la conducta es una cistorreducción o primero tenemos que hacer biopsia? En el tumor borderline es un tumor, por ejemplo, puede ser un tumor, digamos, en el ovario derecho, un tumor que mide 15 centímetros. Entonces yo ingreso a cavidad y solamente veo el tumor, ¿ya? Y no veo y reviso la cavidad y no encuentro ninguna otra patología, o sea, tengo la cavidad abdominal limpia. Entonces yo saco todo el tumor del ovario, todo el tumor, sin hacer histerectomía total, nada, solo simplemente el tumor. Saco todo el tumor y esto mando a patología. El que me va a dar tumor borderline es la patología, no la clínica. Entonces yo saco ese tumor y mando a patología y me dice borderline. Entonces esa paciente solamente saco el tumor y no tengo nada más que hacer. Y obviamente que tengo que explicarle a la paciente, ¿no? Los controles que debe hacerse cada 2, 3 meses, pedir los marcadores tumorales, las ecografías y nada más. No hago ni quimioterapia, nada. Simplemente es como en el cáncer de ovario, ¿no? Las displasias, o digo en el cáncer de cuello uterino, las displasias. El SIL de bajo grado, de alto grado, que está localizado a ese nivel. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Espero que la clase les haya sido útil. Y bueno, estamos aquí aprendiendo la tecnología. Esperemos aprender juntos ustedes y nosotros y mejorar pues nuestros temas de manera virtual. Muy bien. Que tengan un buen día y gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias. Ok, hasta luego.